Hoy tenemos una invitada que ha sabido navegar literal y figuradamente entre los mares de la gestión de equipos y el liderazgo más inusual. Elsa Schleisner es ingeniera naval y ha trabajado en corporaciones gestionando proyectos de alta complejidad, liderando equipos multidisciplinares. Pero más allá de su impecable carrera técnica, Elsa viene a compartir hoy con nosotros una experiencia de transformación más personal y profesional. A lo largo de su carrera, Elsa ha tenido que enfrentarse a los desafíos y al desgaste de la autoexigencia, el estrés y el síndrome del burnout. Soy Julieta Pérez, Brand Manager de Inusual, y hoy no hablaremos ni de barcos, ni de ingeniería, ni de gestión técnica. Será una conversación generosa, auténtica y honesta sobre superación, resiliencia, autoconocimiento y sobre la valentía de decir hasta aquí. Si sientes que la presión del día a día te aleja poco a poco de tu propósito, este episodio es para ti. Bienvenido, bienvenida al podcast Inusuales, el espacio donde hablamos con personas fuera de lo común. Bien, y ya estamos con Elsa. Elsa, gracias por aceptar la invitación al podcast. Hoy vamos a tener una entrevista inusual, o sea, al uso. Vamos a intentar hacer un seguimiento de tu transformación personal y profesional. Tienes un perfil bastante técnico, muy exigente en ingeniería naval y has vivido un proceso de vida muy transformador y nos gustaría acompañarte en esto para ayudar a otros líderes que quizás sientan cierta incertidumbre ante los cambios, los escenarios, ¿no? que son poco estables, etcétera, etcétera. Pero antes de empezar y entrar en materia, Elsa, ayúdanos a conocerte un poquito más. Preséntate tú desde el ser, explícanos un poco quién eres, cuáles son tus aficiones, qué es lo que te gusta hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, gracias Julieta, gracias por invitarme. Pues desde el ser, como tú dices, pues yo creo que soy una persona pues eso, muy autoexigente, intento ser muy organizada y muy planificada en mi trabajo, pero a su vez también soy pues eso, muy emocional, con mucho mundo interior y bueno, como aficiones, mi gran afición es el mundo de la vela, donde navego y ahora, por mi etapa de maternidad, estoy un poco parada, pero bueno, esa es mi gran afición. Aparte, bueno, pues luego el pádel, cositas así un poquito más que intento buscar algún ratito para divertirme con los amigos. Muy bien. Elsa, hablábamos de ingeniera naval. Es un perfil súper técnico y además, especialmente tú, has estado trabajando en grandes empresas, en multinacionales, en gestión de proyectos con equipos a tu cargo. Me asalta la curiosidad esta presentación que has hecho de muy autoexigente, organizada, perfeccionista. ¿Cómo lo gestionas cuando tienes que estar en proyectos de tanto detalle y de tanta exigencia en sí mismo? Es complicado, sobre todo porque primero, estás en un mundo en el que hay muchísimos cambios, son cambios continuos, entonces tú te organizas, pero tienes que saber adaptarte y saber aceptar que estos cambios vienen en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, tú te haces una organización, una planificación, pero tienes que estar dispuesto a saber que todos esos inputs diferentes durante el día van a ir ocurriendo y tienes que adaptarte. Entonces, bueno, dentro de mi autoexigencia he aprendido también a aceptar que bueno, pues que tienes que adaptarte. Esto es así. Esto es como en las grandes empresas, ¿no? Vienen cambios que tú no esperas y bueno, pues los vas adaptando, ¿no? Tú tienes unos objetivos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el mundo en el que yo me he dedicado, que es la industria náutica, tiene algo muy especial y es que las fechas, lo que llamamos los deadlines, es algo que tienes que cumplir muy a rajatabla. Es decir, porque al final una embarcación está pagando por día, lo que llamamos las estadías, y entonces un día de retraso significa un incremento de costes para el que es el armador, dueño de la embarcación. Entonces no se permiten estos cambios de fecha
no son tan adaptables como quizá en el mundo de la construcción, que yo, por ejemplo, ahora también pues está haciendo una reforma en una casa y digo, llevamos un mes detrás y aquí no ha pasado nada. Allí no, ahí tienes que cumplirlo y la verdad es que eso incrementa esa autoexigencia de intentar evitar los máximos errores. Claro, aquí hablamos ya de dos cosas, ¿no? que creo que son importantes, porque claro, a nivel de gestión de equipos tienes un perfil muy técnico, pero luego cuando se habla de liderar, ¿no? Cuando hablas de liderar estos equipos, estamos hablando de las habilidades blandas, de las soft skills que tanto insistimos en el club. O sea, al final es un tema de readaptación, ser más flexible, ¿no? Acompañar a tu equipo en intentar cumplir estas fechas límites sin morir en el intento, ¿no? Exacto. Y luego también un nivel de visión, de proyección de futuro para saber, porque claro, tú tienes una fecha límite, pero porque ya has programado, has hecho una programación, no previendo que sí, que vas a llegar en ese momento. Entonces, claro, requieres de unas habilidades no técnicas que quizás son más difíciles, ¿no? de asumir o de conseguir o de realmente integrarlas. Eso es, sí. Yo he tenido las dos versiones. He tenido la versión de tocar con gente que a lo mejor no está a mi cargo, que son proveedores, que tú, trabajas con ellos. Y exacto, tú has hecho una programación con todos los proveedores y luego pues, te van fallando, porque hay un día que se ponen enfermos, hay un día que, pues bueno, tienen cualquier problema. Entonces es verdad que tienes que estar con plan B, ¿no? Y luego la parte del equipo, pues es otra estrategia que tienes que tomar, ¿no? Porque al final los tienes que hacer partícipes para que den el 60, el 80 o intentar que den el 100% para tu proyecto, ¿no? Y la verdad es que es bastante complejo, ¿no? Todo esto y sobre todo personalmente el ir adaptándote y el ir aprendiendo, ¿no? De cómo tienes que tratar a cada uno de ellos, porque cada uno, pues oye, tiene sus objetivos, tiene una forma de pensar diferente, una cultura y la verdad es que es muy enriquecedor, ¿eh? Al final trabajar en estas dos cosas personalmente para mí ha sido muy, muy positivo. Claro, pero tú como líder gestionando proyectos, entiendo, ¿no? Igual me equivoco, pero entiendo que, que los miembros de tu equipo tienen perfiles técnicos diferentes también. Sí, sí, porque No, porque claro, podríamos decir, bueno, es que solamente trabajo con ingenieros o con electrónicos o con informáticos, pero claro, cuando es la gestión de proyectos, estás integrando perfiles muy diferentes donde a nivel ya natural, pues tendrán como sus propias inclinaciones, ¿no? De ser más organizados, más perfeccionistas o que son más creativos, ¿no? Entonces, claro, esto complica bastante la gestión. sí. Claro, al final es como una obra. Las embarcaciones lo tratamos igual que una obra de construcción. Pues tenemos carpinteros, tenemos gente que es ingeniero porque tenemos los interioristas o ingenieros navales porque estamos haciendo cualquier reparación un poco que requiere, ¿no? De este punto de ingeniería, hasta el pintor, que también está trabajando a la vez. Entonces, cada uno tiene un perfil diferente. A lo mejor hay pintores que son muy pulcros y muy delicados, y bueno, pues esto le das un poquito más de libertad, y hay otros profesionales que llegan y sabes bueno, que no son tan organizados, que tienes que proteger las zonas, que al final tienes que ir siempre un pasito por detrás, conocer con quién estás trabajando y saber, bueno, pues adelantarte, ¿no? A todo lo que puede ir ocurriendo para evitar pues esos errores posteriores que luego te vas encontrando y que son un problema, porque por ejemplo, oye, que uno se le caiga una herramienta de no haber protegido y de hacer simplemente tener un problema en la teca de la embarcación significa rehacer esa zona. Y es bastante, primero, un coste y segundo, un tiempo, ¿no? Entonces, eso es parte del trabajo de lo que llamamos el project manager, el gestor de proyectos, que se adelante a todo esto. Pero es la parte más compleja, ¿no? De conocer primero con quién estás trabajando y también la importancia de que no venga cualquier personal a trabajar en tu equipo porque no te puedes adelantar a todo esto, ¿no? Ya, claro, igual en la parte de selección, ¿no? Del talento, ahí ya empieza un proceso muy minucioso de con quién voy a trabajar, qué tipo de persona, quizás no qué tipo de profesional, sino qué tipo de persona necesito yo para este proyecto en esta embarcación en específico. Sí. No, que quizás necesitas a alguien que sea como más rápido, más eficaz, o necesito a alguien que sea más minucioso,
más detallista, ¿no? Ahí ya empieza el gran desafío de formar equipo para según qué proyecto. Realmente, así es, sí, sí, sí. Al final es buscarte el equipo. El problema del sector náutico es que hay pocos profesionales. Entonces va todo el mundo muy al límite. Van todos saturados de trabajo. Claro. Entonces te metes ahí en una vorágine que bueno, a veces cuesta parar y decir, no, o sea, te necesito en estas fechas y organízate como tú consideres, pero estate en mi trabajo, no estés en 7 trabajos, porque al final también hace eso, ¿no? Cometer errores porque no dan abasto en el sector. Y esto es así, esto es una problemática que tenemos en el sector náutico, que no hay profesionales. Claro. Todo esto, Elsa, tú me lo estás explicando y yo solo me estoy imaginando los niveles de estrés. Bueno, sí, sí. Me vas diciendo y yo solamente estoy pensando el día a día, o sea, me levanto por la mañana ya, no puedo respirar de la ansiedad que tengo, llego y es un no parar, ¿no? De estar al detalle de todo. Esto a ti personalmente, ¿cómo te llegó a afectar? ¿Cómo te impactó? Pues esto inicialmente lo llevas, inicialmente porque no te queda otra y lo que te digo, te vas metiendo y sabes que tienes que resolverlo y no te paras a pensar en cómo te está, o sea, cómo lo estás viviendo tú personalmente, ¿no? Sobre todo hay una persona que cuando te hacen el DISC, los de recursos humanos, ¿no? Te dicen una persona pues que me gusta pensar, organizar, no soy muy impulsiva, ¿no? Esto me ha costado personalmente por eso, porque llegó un momento en el que la ansiedad podía conmigo, no era capaz de poder dar resolución a todos esos problemas que pedían con la rapidez que se piden en ocasiones, ¿no? Porque hay muchas veces que, como te digo, tenemos 3 embarcaciones, 5, 10 embarcaciones que tienen que salir en ese día y las 10 tienen errores. ¿Qué haces? O sea, tienes que tener un nivel de rapidez de decir a quién priorizo, tienes a todos los armadores encima tuya diciéndote mi barco tiene que salir y el otro también, pero no tengo profesionales. Entonces, esto es complejo, ¿eh? Personalmente es complejo y yo abiertamente ya te lo comenté en su día que yo llegaba a sufrir lo que era el burnout porque no era capaz de asumir personalmente todos esos inputs que estaba recibiendo el día a día y resolverlos con la rapidez que yo quería, ¿no? Por esa mi autoexigencia de decir, quiero hacer las cosas bien, no quiero ni cometer tantos errores, porque al final, bueno, pues la mayoría de la gente pues se acostumbra a meterse en este mundillo de intentar resolver de la forma que puedo, miento a uno, le digo al otro lata, pero yo no era así, no soy capaz o sea, intento ser lo más honesta posible, si tengo un error que lo acepten y intentar negociarlo con el cliente de forma que, pero claro, hay veces que ya te digo, la rapidez te lleva a no tener tiempo para todo esto. Y es Claro. cantidad de input de clientes insatisfechos en ocasiones que dices, ¿cómo lo resuelvo? No me estoy sintiendo coherente conmigo misma ni estoy a gusto, ¿no? Trabajando así. O sea, hay un momento en el que los managers tienen que saber quién tienen, cuántos trabajos podemos aceptar, que esa es la otra fase en la que he estado también. Y llegar un momento en que decir, mira, pues se siente mucho, pero es que no tengo personal como para ofrecerte el servicio de calidad que quiero ofrecer, ¿no? Claro. Aquí hay dos cosas súper interesantes, Elsa, que yo creo que puede ayudar a muchísima gente. Bueno, es que hay estás hablando y es que estoy empatizando absolutamente contigo. Hay muchas cosas, ¿no? Una, por ejemplo, lo que has dicho de siento que como lo estoy haciendo no está alineado conmigo. Sí. Esto genera mucha incomodidad, Y ¿no? Y frustración. ya es un conflicto interno Sí. que lamentablemente si no tienes un buen líder que te acompañe a ti, es un conflicto interno que tienes que resolver tú como puedas, Eso es. ¿no? Entonces esto ya vamos mal. Sí. Luego estoy recordando a una entrevista pasada que hice al psiquiatra Juan Segundo, que hablamos precisamente del síndrome de burnout o del trabajador quemado, que decía, es muy complicado porque nos sentimos incapaces. No es que no soy capaz de llevar este ritmo o no soy capaz de llevar este nivel de exigencia. Y él decía que no tenía nada que ver con nuestra capacidad, que simplemente es niveles de estrés muy sostenidos en el tiempo, que evidentemente tu cuerpo
reciente, pero que no tiene que ver con la capacidad propia de gestionar o de hacer. Ya. Lo que pasa que como nos metemos en estas vorágines, lo normalizamos y entendemos que el sector funciona así, Eso es. esto es lo que hay y yo no soy capaz de seguir este ritmo, Eso es, ¿no? sí. Entonces, que luego es muy complicado dar solución a esto, porque claro, te afecta de muchísimas maneras a nivel de agotamiento sostenido, quizás, pues bueno, más lento a la hora de resolver, de pensar, ¿no? Porque estás evidentemente muy cansado. Son como tengo que echar más horas de trabajo en la oficina, ¿no? Para poder responder. Entonces, encima, incrementas más, ¿no? Sí. Toda la sintomología del síndrome. Tú llegaste a parar, tú dijiste, no, o sea, no, esto no va bien, esto no puede ser. Y llega un momento en que es que tu cuerpo ya te lo pide. Es lo que tú dices, bueno, pues si yo a lo mejor no soy capaz, pues a lo mejor no estoy hecha para esto. Entonces al final tu cuerpo te lo está pidiendo, tienes que dar un cambio o parar. Y a mí me surgieron, Dilo. que me surgieron oportunidades de ir cambiando de empresa y dije, bueno, pues es una forma también de ver el sector desde otros puntos de vista y luego probar a ver si a lo mejor es que no se me está dando bien esto o lo que tú piensas que no se te da bien. Y a lo mejor puedo probar otras áreas en las que a lo mejor tengo más habilidades y destaco un poco más, o por lo menos yo me siento más a gusto con mi trabajo, ¿no? Con el trabajo realizado. Elsa, para acompañar y ayudar a otros líderes que nos estén viendo, ¿tú podrías decirnos, no sé, 2, 3 cosas que dijeras, esto fue el detonante o esta fue la línea roja que decidí no cruzar? Algo que tú digas, fue donde toqué pared y dije, hasta aquí llegué. A ver, para mí, claro, yo tengo dos detonantes, y es que primero fue el estrés, bueno, yo sabía que no podía continuar con estos niveles de trabajos, lo que tú has comentado ahora, echar horas y horas, porque el siguiente detonante es, tengo una familia, tengo unos niños en los que yo quiero también tener vida con ellos, ¿no? No puedo estar saliendo a las 6 de la mañana de casa y volviendo a las 7 o las 8 de la tarde, porque al final vengo a acostarlo y me lo cría la chica, o bueno, Sí, el vecino. ayuda familiar, ¿no? Y el segundo detonante también fue esa línea roja que tú comentas que se desviaba un poco de mi filosofía profesional, que es lo que yo quería realmente, ¿no? No se estaba desalineando totalmente de mi cultura o de mi forma de pensar en qué líder o, bueno, qué persona, qué profesional quiero ser en un futuro, ¿no? No Qué que fantástico. Se desenfocó tu propósito. Exacto, sí. Entonces ahí Y estoy entonces, desviando. Elsa, decides pasar a una organización más pequeña. Sí. ¿Con qué intención? Pues esa intención era ver la ingeniería naval o parte de mi vida profesional más desde la vista de liderazgo. Ya he vivido qué tipo de líderes con los que he trabajado, unas cosas que me han encantado y otras cosas que me han gustado menos, y me dan la oportunidad de liderar un equipo. Y para mí esto, pues bueno, primero era un reto profesional muy grande, era también pues un comienzo en otra etapa y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora. El equipo, la verdad es que pues de personas muy, como hablábamos antes, muy dispares, muy diferentes, muy profesionales, pero con perfiles totalmente diferentes, ¿no? De empresa, he tocado otras empresas en las que son gente joven y gente muy vital y con muchas ganas de aportar, a esta empresa, pues que a lo mejor era gente ya, pues que llevaba muchos años en la empresa, con una cultura diferente y bueno, su aportación quizá era menor. Entonces, el trabajo que tuve que hacer ahí era mucho más humano que profesional. Y entonces eso para mí fue muy enriquecedor. El querer hacer equipo, el que se sientan válidos, el que reconocidos, esto aportó mucho más al equipo que simplemente pues lo que hacían ellos profesionalmente en su día a día, porque al final profesionales son, ¿no?
pero necesitaban ese punto de reconocimiento. Entonces, bueno, esa vista de gestión de equipo, de resolución de conflictos y problemas y a la vez pues ese team building que tienes que hacer ha sido una etapa muy bonita. Qué interesante. Al final, fíjate que hablamos de un sector súper técnico y terminamos siempre hablando, ¿no?, de la parte más humana, de que realmente es el centro, es el valor, es lo que aporta y es lo que al final saca resultados. Sí, así es. Sí, sí. Sin embargo, aquí te encuentras con un bloqueo también, con otro desafío en esta empresa que es más pequeña, porque me comentabas que asumíais mucho más trabajo del que realmente podíais sacar. Claro. Aquí hay una frase de Xavier Martet que me encanta y es que dice que los objetivos cortoplacistas son un cáncer, ¿no? Y es así. Cuando nos ponemos objetivos de coger trabajo, porque la empresa necesita crecer y necesita, sí, está muy bien, pero cuando los recursos y recursos tan técnicos no te acompañan, para mí, como dices, un cáncer, ¿no? Porque al final tienes que pensar un poco en objetivos a largo plazo. ¿Qué tengo ahora y dónde quiero llegar y cómo quiero llegar, ¿no? Entonces, cuando no te acompañan, después volvíamos un poco a lo mismo, ¿no? Demasiadas horas extras, jornadas doble intensivas y bueno, veía ahí otra vez que se me estaba desalineando un poco lo que yo quería buscar en mi vida personal también, ¿no? Porque ya estaba afectando. Luego también, pues, Claro. eso, que mi segunda maternidad, pues, también implicaba, ¿no? El decir, necesito buscar otro estilo de trabajo que me permita conciliar más. Es muy bonita la etapa, pero y profesionalmente me encanta porque es muy enriquecedor, pero llega un momento en que es verdad que para mí la vida familiar y la conciliación familiar era requisito básico. Y aquí veía... Claro, es que es un poco distópico, ¿no? El intentar siempre separar como la vida profesional de la vida personal y entonces, claro, es que no me permite, bueno, es que al final viene a ser lo mismo, o sea, nuestra vida profesional forma parte de nuestra vida personal y diaria, entonces si no está alineado con nuestro propósito de vida, ¿no?, que es el poder estar presente, tanto en el hogar como en el trabajo. Entonces, cuando esto ya no está alineado, hay que empezar a hacer otros caminos, ¿no? Claro. Yo con Pera Rosales le escuché una vez una frase que también me quedó muy grabada, que es, no es buscar tu sitio, es crear tu propio sitio. Eso ¿No? es. No es que no encajo, es que tengo que buscar un sitio donde encaje, un lugar. No, quizás la idea es que tú puedas ser capaz de crearlo, sea dentro de una organización o sea fuera de ella. Y entonces al final tú, después de todo tu recorrido, has iniciado un nuevo proyecto. Exacto. Vimos mi marido y yo una oportunidad dentro del sector náutico y fue, bueno, pues como te comentaba antes, tenemos mucho problema hay pocos profesionales reales dentro del sector náutico. Y con todos los clientes con los que yo había trabajado, muchos de ellos son transeúntes, gente que viene pues del extranjero navegando y bueno, yo ahora pues resido en Valencia, paraban aquí en Valencia y no conocían profesionales, entonces mi marido y yo pensamos, es muy buena idea montar una startup, bueno, una aplicación, ¿no? Que es la que montamos, que es GoodWinds, donde personas pues como estos armadores que no conocen o proveedores en el área podían encontrarlo a través de una aplicación, ¿no? Es un mapa y en el mapa tienen acceso a todos los proveedores que tienen alrededor. Entonces la verdad es que es una etapa diferente. Aquí es donde hemos empezado a aprender de marketing, yo he empezado a aprender de diseño de páginas de tal. Bueno, es otro mundo totalmente diferente a la ingeniería naval. Muy bonito también, muy bonito. La verdad es que estoy aprendiendo y me gusta. Yo que también soy muy creativa en ese sentido, entonces me gusta. Y en eso estamos. La verdad es que llevamos 3 años ahora en el sector y cada día, pues creo que ahora tenemos unos 500 armadores en la aplicación, entonces cada día van confiando en nosotros muchos más y bueno, esto es, la verdad es que es lo que hablábamos, las startups. Complicado darte a conocer, es complicado llegar, sobre todo en el sector náutico, cómo llego a ese armador que viene de Inglaterra, que viene navegando o está en Ibiza y ni me conoce, ¿no? Entonces, bueno, es otra etapa de publicidad, de darte a conocer que es muy compleja y muy lenta, ¿no? A veces muy lenta. Pero Claro, de nuevos desafíos. desafiantes, sí, sí, sí.
Elsa, tenemos que ir terminando la entrevista, pero no quiero terminarla sin ligarla y vincularla a otra entrevista reciente que hice a Arianna Rovira sobre su libro Jefes Tóxicos. En esta entrevista hablábamos Jefes Mediocres, perdona. Hablábamos de cómo los líderes y los jefes mediocres impactan en nuestras carreras profesionales y en nuestra vida personal. Y cómo esto nos va haciendo tomar decisiones y cambiar un poco pues, el camino que inicialmente habíamos empezado o que pensamos que podía ser el mejor, ¿no? Entonces, quiero ligarlo para quien nos esté escuchando, que también escuche esta otra entrevista, porque lo que tú has compartido tan generosamente hoy con nosotros es perfectamente este reflejo, ¿no? De cómo otros líderes y otros jefes mediocres han marcado lo que es tu carrera y has pasado de grandes multinacionales a empresas más pequeñas a terminar montando tu propio negocio, tu propia aplicación y startup y a ver de aquí a dónde sales. A ver, ¿qué nos lleva? Pero que es un camino como muy que evidencia, ¿no? Cómo los líderes van impactando en nuestros propios caminos y que está bien que seamos conscientes de esto, ¿no? De que no somos siempre nosotros, digamos, el origen de, pues no llego a esto, no soy capaz, me falta, ¿no? Sino que simplemente, bueno, hay otras personas también con sus carencias y con su falta de recursos que son las que impactan en nosotros y que está bien que seamos conscientes de esto. Totalmente. Además, creo que lo importante de todo es ser consciente. Ser consciente de qué tipo de liderazgo tienes o es la empresa en la que estás, ¿no? Y yo me fui dando cuenta a lo largo de los años, ¿no? Porque al principio no eres consciente de todo esto. Pero una vez que ya lo has asumido, intentas sacar lo mejor de cada una de esas personas, sabiendo las carencias que tienen, e intentar que te aporte la empresa lo máximo. Y una vez que tu etapa laboral ha acabado ahí porque ya has conseguido extraer toda aquella que querías, pues es momento de moverte, ¿no? Y exacto, tener líderes que te aporten, que te hagan crecer, porque al final errores todos tenemos, carencias todos tenemos, entonces, claro, que consigan averiguar, ¿no? Cómo sacar lo mejor de ti, esto impulsa al espacio. Entonces, bueno, esto creo que es muy importante, sí. Totalmente. Elsa, te agradezco 1.000.000 la entrevista que hemos hecho. Lo que has compartido es de muchísimo valor para todos nosotros. Has sido muy generosa y muy auténtica. Gracias. Y espero que sigamos viéndote por el club y que sigamos acompañándote en esta nueva etapa de startup. Seguro, por supuesto. Gracias. Venga, hasta la próxima. Hasta luego. Y hasta aquí nuestra conversación con Elsa, cuya historia nos ha recordado que por muy técnicos que sean nuestros trabajos, al final y al principio siempre el mayor desafío es humano, especialmente saber cuidar de nosotros mismos y de los demás. Si esta historia te ha resonado, te invito a que la compartas con alguien que la pueda necesitar. Quizás así se sienta más acompañado. Y recuerda que no siempre se trata de buscar el lugar perfecto donde encajar. Quizás se trate de tomarte un tiempo, crear un espacio y hacer tu propio lugar. Como siempre, gracias por acompañarnos hasta aquí. Te invito al próximo episodio de Inusuales y gracias por ser y estar. We got much more to do.